La minería subterránea desarrolla su actividad por debajo de la superficie con el uso de la maquinaria más pequeña que la utilizada por la minería a cielo abierto, debido a las complicaciones que impone el tamaño de las excavaciones, las vías de acceso a la montaña y demás labores. La minería subterránea se realiza por medio de la empresa operadora minera SAS. Este tipo de explotación minera se realiza con frecuencia en la primera mina subterránea llamada La Y, situada a 3 kilómetros del municipio El Bagre, bajo el Cauca antioqueño, en Colombia. Allí hay una planta que procesa al día 350 toneladas de roca. La minería subterránea tiene como objetivo extraer recursos minerales de la tierra, las materias primas y transportarlas a la superficie. El acceso a estos recursos se da por medio de galerías y de pozos conectados con la superficie. Existen unos 70 minerales para la industria útiles que forman depósitos en la tierra, sean solos o combinados con otros. Esto se llama intercrecimiento. Además de la extracción y el transporte, se debe realizar una infraestructura como la conexión a la red vial, la construcción de depósitos como oficinas administrativas y talleres, así como la seguridad de los mineros. Las actividades mineras incluyen arranque, carga, extracción, ventilación, desagüe y entibiación. La materia prima puede ser extraída y preparada para el transporte en su entorno natural sin necesidad de realizar trabajos más extensos como la explotación salina y la gasificación del carbón. La minería subterránea crea espacios bajo la tierra en las cuales las condiciones de trabajo, incluidas la humedad ambiental, la temperatura del aire, radiaciones nocivas o gases explosivos, presencia de agua, la formación del polvo y emisión de ruido, depende del mineral como de la roca, la profundidad y el uso de la maquinaria. La ubicación de las explotaciones subterráneas depende del yacimiento de materias primas. Esta explotación se realiza en zonas climáticas como en regiones montañosas, grandes ciudades y en el fondo del océano. Esta minería produce efectos ambientales de tres tipos: en el depósito y las rocas, en los espacios abiertos bajo tierra y en la superficie de terreno. El efecto más importante sin duda es la extracción de recursos naturales no renovables, es decir, una vez se acaben no habrá manera de recuperarlos. Durante la extracción de materia prima se pierden recursos y se deteriora el yacimiento. La modificación de las rocas adyacentes crea cavidades y causa movimientos en la roca. Primero, hundimientos causados por la caída de rocas en los espacios excavados. Segundo, colapso de partes del techo de la mina por no realizar bien la extracción. Tercero, las aguas de la roca pueden ser desestabilizadas por la creación de conductas de agua. Cuarto, el bombeo de la mina puede provocar una degradación en la vegetación de la zona. El hombre, las máquinas, las rocas y el clima actúan conjuntamente en el medio subterráneo, dado que el hombre suele ser el más afectado por esta interacción. Debe darse prioridad a las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud de los mineros. El clima bajo tierra está determinado por la temperatura elevada de las rocas y por su contenido en gases y líquidos, así como por la actividad minera en sí. A continuación, hablaré sobre los factores que influyen en el clima y el aire en la minería subterránea. Deficiencia de oxígeno, desplazamiento debido al enrarecimiento del aire, respiración, lámparas de llama abierta, incendios de minas, radiación, componentes radiactivos de la roca, sondas de medición, radón, emisiones gaseosas de la roca, metano, emisiones gaseosas del carbón, polvo de carbón, extracción y transporte del carbón, monóxido de carbono, gases de escape, emisiones gaseosas en minas de carbón de piedra, dióxido de carbono, emisiones gaseosas en depósitos de sal, gases de escape, desprendimiento de gas de aguas termales, sulfuro de hidrógeno, desprendimiento de gas en aguas de mina y termales, óxidos de nitrógeno, vapores de voladuras, gases de escape, motores de combustión interna, gases de fuegos latentes, humo, incendios en galerías, aerosoles de aceite, aparatos neumáticos, calor, temperatura elevada de rocas, calor emitido por motores. El gas natural consiste en metano casi puro que se desprende de los yacimientos de carbón mineral, de exquisitos bituminosos, de potasa, calizas, bituminosas. En la explotación minera subterránea, el ruido es producido por motores de combustión interna, de aire comprimido e hidráulicos, por equipos de perforación y voladuras, así como por los medios de transporte, como lo son los trenes, los vehículos, cintas transportadores, etc. El ruido generado por las máquinas puede reducirse parcialmente mediante un diseño adecuado de las mismas. Los dispositivos de producción auditiva son indispensables a partir de ciertos niveles de intensidad acústica. La contaminación con polvo, por ejemplo, polvo de roca en minas de carbón, debe limitarse a fin de minimizar la incidencia de enfermedades, de las cuales la más peligrosa es la silicosis,
que es causada por la inhalación de partículas de silicio. El polvo es producido por la destrucción mecánica de rocas al barrenar, detonar, machacar, cargar y descargar material. Los siguientes minerales producen polvos nocivos, tales como el asbesto, berilio, fluorita, minerales de níquel, cuarzo, mercurio, cinabrio, dióxido de titanio, óxidos de manganeso, compuestos de uranio y minerales de estaño. Las medidas preventivas distintas a evitar este tipo de contaminación se basan en la fijación del polvo durante las perforaciones y el transporte. Para ello se recurre a la aspiración con agua o la impregnación de los frentes de arranque a través de las perforaciones prácticas antes de la extracción. Las actividades mineras alteran la calidad de las aguas de mina. Donde haya aguas agresivas, los mineros deben usar trajes de protección adecuados. La corrosión de equipos puede prevenirse utilizando materiales resistentes. En el siguiente cuadro se mostrará el tipo de contaminación que se puede adquirir cuando los trabajadores no usan el traje adecuado. El tipo de contaminación puede ser modificación del pH, sustancias inorgánicas solubles, sustancias inorgánicas insolubles, sustancias orgánicas y calor. Esto se puede prevenir con la neutralización, precipitación, aglomeración y sedimentación, precipitación en tanques de sedimentación, enfriamiento y mezcla. La comunicación entre las galerías y la superficie del terreno, la ventilación, el desagüe de minas, el transporte del material extraído, así como la construcción de la infraestructura necesaria para la explotación minera, producen efectos ambientales en la superficie del terreno. Además, se percibe en la superficie de vibraciones producidas por las voladuras y los movimientos de roca. Cuando el aire no está bien filtrado, puede contaminar la atmósfera y producir daños, especialmente en la vegetación circundante. El viento transporta polvo procedente de las operaciones de vertido y de las escombreras, produciendo una fuerte contaminación atmosférica. La formación de polvo puede reducirse con técnicas apropiadas de aspiración durante el vertido, mediante la restauración inmediata de la cubierta vegetal y mediante la construcción de terraples u otras barreras provistas de vegetación. Las minas de carbón desprenden grandes cantidades de metano, uno de los principales causantes del efecto invernadero. La mejor forma de controlar este gas en el foco de emisión consiste en efectuar perforaciones preliminares y aspirar el gas. Las aguas de mina pueden ser menor o mayor grado ácidas, es decir, pueden tener un pH inferior a 5.5, especialmente si contienen minerales sulfurosos. No deben excederse las concentraciones límite legalmente establecidas de sulfatos, clorosos y metales. Dichas concentraciones deben controlarse en el caso de que las aguas subterráneas se destinen al consumo humano o de que las aguas de mina se viertan en aguas superficiales. Conviene determinar ante todo qué aniones y cationes están presentes en el agua de la mina y cuáles de ellos constituyen un posible riesgo para la salud humana, debido a su grado de concentración en el agua y a su toxicidad. Es importante mencionar, además, que las escombreras de material extraído de explotaciones subterráneas pueden contener altas concentraciones de clorosos y sulfatos. Esto debe tenerse en cuenta ante todo en las escombreras del sal en el clima húmedo, donde las precipitaciones disuelven las sales acumuladas. Al verter aguas de mina en aguas superficiales, debe prevenirse la degradación de ecosistemas frágiles y la acumulación a largo plazo de contaminantes en el sedimento. Además, deben evitarse perjuicios para las otras formas de aprovechamiento de las aguas, actividades pesqueras, por ejemplo. Las aguas contaminadas acarreadas por los ríos hasta el mar contaminan las aguas marinas y producen alteraciones en el suelo oceánico, así como en las zonas de pesca y desove. Por último, la minería subterránea consume agua para las actividades de perforación, relleno, explotación y transportes hidráulicos, etc. Las medidas preventivas descritas en el punto 224 deben adaptarse al fin de evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por aguas de mina. Los daños más importantes ocasionados por la minería subterránea en la superficie del terreno son los hundimientos. Estos incluyen asentamientos, desniveles, deslizamientos, así como el estiramiento y la compresión de la superficie. Los daños mayores se presentan en las instalaciones de infraestructura y edificaciones, así como en el medio ambiente natural. Los sistemas de conducción de agua, canales, ríos, etc., son sumamente sensibles al más mínimo cambio de la inclinación del terreno.
Las medidas de protección empiezan en un ordenamiento territorial oportuno, en el cual debe tener en cuenta las posibles consecuencias de los hundimientos causados por la minería, el refuerzo y la activación de galerías, el relleno con estéril de los espacios que quedan al arrancar el mineral y el uso de las ciertas técnicas de extracción permiten evitar o reducir los hundimientos. Una extracción bien planificada y controlada favorece el hundimiento lento y parejo de las superficies relativamente extensas, evitando daños a las construcciones y a las instalaciones de servicio público. Las actividades mineras tienen como resultado la formación de escombreras en las inmediataciones de la mina, en las cuales se acumula el estéril proveniente del avance del tajo y de las galerías, aunque el mayor riesgo de contaminación proviene de los montones de minería a tratar. Deben examinarse también las escombreras a fin de determinar en qué la medida contienen residuos de metal. A menudo resulta sumamente difícil restaurar la vegetación de escombreras, por lo que deben preverse las medidas de recultivo desde un principio, es decir, en la fase de planificación de las operaciones. Las explotaciones subterráneas requieren áreas adicionales en la superficie del terreno para las instalaciones de infraestructura, equipos de extracción y transporte, edificaciones, talleres, depósitos, instalaciones de suministro de energía, conexión a red vial. Las instalaciones exteriores constituyen un complejo industrial que altera el paisaje en las inmediataciones de las explotaciones mineras y cuyos efectos solo pueden ser contrarrestados en parte por medidas arquitectónicas. Además, la construcción de instalaciones puede hacer necesario el resaltamiento de la población, en cuyo caso debe preverse las inmediataciones apropiadas para los grupos afectados. El descenso del nivel freático repercute en la vegetación, pudiendo causar la desecación de ríos, lagos, etc. Asimismo, puede reproducir asentamientos del terreno que afectan las construcciones. Por otra parte, la modificación del régimen hídrico en muchos casos conlleva efectos negativos para la población y la fauna. En algunos casos se puede ser necesario recargar artificialmente los acuíferos, a fin de conservar zonas húmedas. Por último, se perciben en la superficie las vibraciones causadas por las voladuras y los movimientos tectónicos incluidos por la minería. En zonas apartadas, la explotación minera y la consiguiente dotación de infraestructura puede reproducir los efectos indeseados, tales como el establecimiento de asentamientos y el uso incontrolado de la tierra. Para contrarrestar estos efectos, deben preverse medidas complementarias en la planificación. El uso intensivo de madera para la activación puede ocasionar la tala de árboles en gran escala, con gran consecuente erosión y en los suelos expuestos. La gestación de los recursos forestales y la plantación de árboles de crecimiento rápido en el entorno de las minas contribuye a evitar este tipo de problemas. No obstante, la alteración permanente del ecosistema es un hecho inevitable. Las técnicas de anclaje y la activación con elementos de acero reducen considerable el consumo de madera en las minas subterráneas. En casi todo el mundo existen tradiciones y prejuicios culturales que impiden a las mujeres trabajar bajo tierra. Por consiguiente, en mayoría de los casos la minería subterránea genera empleo únicamente para la población masculina. A lo sumo, las mujeres encuentran empleo en el procesamiento de comercialización o minerales, o servicios en relacionados. El trabajo de menores en las minas subterráneas no es admitible y debe abolirse. Otros problemas sociales relacionados con la minería surgen en la escasez de viviendas para los mineros y sus familias, de la infraestructura deficiente, aguas, mercados, escuelas, etc., y de la falta de un sistema de seguridad social. La actividad minera generalmente no brinda el cambio social deseado por los ciudadanos. La ciudadanía, al conocer los estragos generados por la explotación minera, se opone a estos emprendimientos y modelos de desarrollo. Cuando un proyecto minero se instala y empieza a trabajar inmediatamente, los pueblos aledaños empiezan a sufrir por causa de las externalidades de dicho proyecto. Las empresas transnacionales van a los países subdesarrollados a explotar los recursos naturales tan ricos que poseen estos. Los únicos beneficiados aquí son los empresarios extranjeros que se llevan todo el capital a su país de origen, dejando solo contaminación. Un proyecto minero puede tardar solamente de 10 a 40 años, o sea que una vez que hay más recursos para explotar, se retiran en busca de otros lugares ricos en minerales, dejando desempleados a las personas que trabajaban en la antigua mina. Como si fuera poco, el Estado le facilita a las empresas su instalación en el país para que desarrollen sus actividades gracias a las leyes que los amparan. Las cavidades producidas por la minería son generadas por dos tipos de explotación:
que son a cielo abierto y subterráneo, y cada una de ellas presenta una problemática diferente. Las cavidades producidas por la minería a cielo abierto tienen su principal problemática en su efecto sobre el paisaje, sin descartar otras considerables como su peligrosidad para personas y ganado, la pérdida de terreno para su aprovechamiento agrícola y la posibilidad de formación de aguas ácidas en su fondo. Y las cavidades producidas por la minería subterránea presentan sobre todo riesgo en subsidencia, que pueden afectar a las poblaciones instaladas sobre la zona explotada. También pueden generar riesgos de caída de personas y ganado y de contaminación acuíferos. En lo que se refiere a cavidades subterráneas, su restauración dependerá de la problemática específica. Si no producen problemas de subsidencia, pueden ser suficientes con un sellado adecuado de los pozos, que puedan quedar abiertos y representar un riesgo de caídas. Los mismos pozos a menudo presentan riesgo de colapso en su embocadura, produciéndose un embudo de varios metros de diámetro a su alrededor. Así pues, el sellado de la boca debe tener en cuenta esta posibilidad y reforzar la estructura de la misma para evitarlo.